Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes. Están? Buenas licenciado. Tardes. Buenas tardes, Inge. Bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, María Isabel. Buenas tardes. Pues, Sucia, buenas tardes. Pues, hoy vamos a avanzar el tema que habíamos dejado pendiente, ¿no? Teníamos que terminar el tema. Después, la próxima semana, entraremos a la acumulación originaria del capital. Después entraremos al imperialismo y con el imperialismo ya podemos hacer un análisis de coyuntura. Bueno, hablando de imperialismo, a ver, ¿qué les parece? A ver si ustedes, quiero conversar con ustedes. ¿Qué les parece que en Afganistán los talibanes otra vez han tomado el poder y los han hecho escapar al ejército más poderoso del mundo, al ejército norteamericano, ¿no? Y bueno, después salieron noticias, ¿no? De que los talibanes han matado a una mujer, ¿no? O lo de siempre, ¿no? Los talibanes explotan a la mujer. La mujer dentro de la cultura de los, ¿cómo se llama esto? De los maometanos, Mahoma, ¿no? Entonces, la mujer está relegada, ¿no? Es el hombre quien es como si fuera el padre, ¿no? La mujer no puede hacer muchas cosas solita, sino siempre con autorización del marido. Hasta hace poco en Arabia Saudita no podían manejar autos las mujeres, solamente los varones. Después ya conquistaron ese derecho las mujeres en Arabia Saudita, pero después de mucho pelear, ¿no? Ahí, mire, estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero siguen habiendo estas cosas en realidad son bien atrasadas, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿O les da igual? Total, aquí en Bolivia la mujer ha ganado mucho espacio en Bolivia, mucho espacio ha ganado, hasta tal punto que mm, hay que em, en todo momento respetarla, ¿no? Aunque sea en la familia la mujer tiene mucho poder ahora, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien, mal? Shirley quería hablar. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, Shirley. Pues en mi opinión estaba muy mal porque, o sea, como mujer, pues me pongo en el lugar de ellas y pues el trato y todas las cosas pues que se han perdido, está todo mal y no lo sé. Desde mi punto de vista, pues me da mucha pena, la verdad. Y pues, sobre todo, Es, ¿cómo puedo decir? Sobre ese es todo tristeza, sobre todo ¿no? tristeza, dicen, porque todos sus derechos en sí, todo, o sea, más claro, todo ya se le ha derrumbado para las mujeres en Afganistán y lo que están viviendo o lo que van a empezar a vivir, pues ya, ya va a ser todo diferente, va a cambiar y pues nada, solo da pena. Y eso, dicen. Y sabes, eh, en, eh, en esta cultura talibán, las mujeres no pueden andar mostrando su cara, sino tienen que taparse la cara. Claro. Sí, eso es, ¿no? Hasta la parte de los, creo que hasta los tobillos no pueden ni mostrar, solamente, cierto, creo que simplemente tienen que ver los zapatos nada más de la cara para, o sea, todo, cuerpo completo, todo tapado, Todo, sí, todo, sí. así es. Em,
Pero lo cierto es que los talibanes han ganado la guerra a, a los norteamericanos. Norteamérica estaba 20 años ya en Afganistán, ¿no? Justamente estaban en el poder los talibanes. Entonces, con ese pretexto, ¿no? De que tenemos que igualar los derechos democráticos de la mujer con el varón, con ese pretexto, Estados Unidos intervino Afganistán y desde hace 20 años, ¿no? Pero ahora han salido, pero como dice, como los pesos, como un peso con el rabo entre las piernas han salido. ¿No? Ya han abandonado definitivamente, creo que ayer, ¿no? Todo lo que tenían ellos se los han llevado, todo eso, ¿no? Entonces los talibanes son los que ahora están gobernando y tienen esa cultura, ¿no? Pero hay que preguntarle a las mujeres, ¿no? Las mujeres en esta cultura admiten que sea así, que sea, eh, que sean que sus derechos no estén a la par del varón. em, Ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Ellas sabrán lo que hacen, pero están de Inge, acuerdo con eso. Sí, Jenny, adelante. complementando a lo que usted dice, yo creo que Sí, cada país o cada lugar o cada continente tiene, ¿no?, sus usos y costumbres. Entonces, considerándolo, y obviamente yo soy mujer, eh, considerándolo, yo creo que actualmente ya las mujeres ya no, o sea, debemos ser a la par de un varón casi, pero siempre respetando el espacio y el derecho de un varón. A veces queremos nosotras ya hacer cosas de varones. Entonces, obviamente las feministas lo consideran bien, todo perfectamente. Incluso hay muchas cosas videos incluso que graban ya desnudas, semidesnudas las mujeres, y ya se están denigrando ellas mismas. Entonces, viéndolo por un lado, yo creo que el lugar o la región donde nos encontremos, según en el oriente puedes andar un poco semi desnuda, ¿por qué? Por el calor y etcétera, pero aquí en un lugar frío no puedes, pues. Entonces, y el pensamiento y la psicología de algunas personas es bien diferente. Entonces, yo creo que cada país o cada lugar, cada región donde nos encontremos, tenemos que respetar sus usos y costumbres, porque es parte de ello. Bueno, esa es mi opinión. Obviamente, sin ofender a ninguna mujer. Esa sería mi opinión, Inge. gracias, Jenny. Yo creo que es una respuesta acertada, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es respetar, ¿no? Respetar las costumbres, a la cultura, a los musulmanes hay que respetar. Ellos tienen muchas cosas, ¿no? En contra de la mujer, pero eh, las mujeres admiten que sea así, ¿no? Y habrá que saber cuáles son los motivos. Eh, lo que dice Jenny es verdad, ¿no? Son culturas que nosotros no entendemos. Vemos con nuestros ojos de Occidente, pero hay que ponerse, digamos, en los zapatos de ellos, ¿no? ¿Por qué tienen esas costumbres? ¿No? Y están muy fuertes, muy arraigadas, ¿no? Los, um, los talibanes eh, en un momento construyeron un Estado islámico, ¿no? Muy fuerte. Es decir, nomás eh, eh, en la guerra con Siria, ¿no? Igual se metieron los norteamericanos y otra vez los votaron, ¿no? Pero los talibanes se fueron a Afganistán y ahora conquistaron el poder. Esa es la política, ¿no? La política. Nosotros muchas cosas no entendemos, pero sí hay que respetar sus costumbres, ¿no? Hay que respetar. Nosotros, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Hasta la revolución del 52, la mujer no podía votar, ¿no? Y muchas cosas no podía hacer la mujer, ¿no? Pero la revolución del 52 es la que conquista el derecho de la mujer a votar, a participar en las elecciones, a ser elegida y electa, bueno, con todos los derechos políticos.
Ahora, por ejemplo, ¿han leído la Constitución Política del Estado? Deben leer la Constitución Política del Estado. Dice, siempre nombra a la mujer, ¿no? Dice, los derechos y deberes de los ministros y las ministras, dice. Los derechos y los deberes de los jueces y de las juezas, ¿no? Incluso creo que dice el presidente y la presidenta, ¿no? Entonces, hay un debate al respecto en Europa. Siempre les digo, vayan, viajen, tienen que viajar. Sobre, la mujer en Europa está, no está por encima del varón, pero tiene mucho más poder que en Bolivia la mujer. Dicen, nosotros no queremos estar en el concepto de varón. Nosotros somos mujeres y cuando nombran al varón, tienen que nombrar también a la mujer, ¿no? Por ejemplo, en los discursos de don Evo Morales, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿no? Ahora, pero ¿qué dice la Real Academia Española, ¿no? Que eso no es discriminación. En el concepto de hombre está también la mujer, dice, ¿no? Es diferente el, el léxico del castellano. Bueno, hay tantas cosas, jóvenes señoritas. Solamente resumir de que la mujer ahora tiene mucho poder, mucho poder. Así esté casada con un ministro, al ministro lo hace denunciar en un ratito, ¿no? Incluso a los altos poderes puede hacerlo, ¿no? Entonces, eso es saludable. Yo me alegro mucho por mi hija, ¿no? Que haya conquistado la mujer tanto poder. Eso está muy bien. María Isabel, adelante. Elicen, buenas tardes. Buenas Complementando tardes. lo que estaban diciendo las compañeras, como estaba indicando, ahora mismo se podría decir las leyes que había, lo que es en Afganistán para las mujeres, ya han prohibido todo. Si no me equivoco, ya son 29 cosas que ya se les ha prohibido a las mujeres. Como dice, cada región, como decía la compañera Jenny, ¿no? Cada región tiene sus usos y costumbres, pero siempre con un cierto límite, se podría decir. Y ahora ya son, pero 29 cosas que a la mujer mismo le han prohibido, cosa que no, ¿cómo se diría esto? No existía mucho. Eso sería, Alice. Muchas gracias. Sí, bueno, primero tenemos que, lo que se llama en, así en una conversación, en un estudio, la empatía, ¿no? Tenemos que ser empáticos, tenemos que ver por qué es así, pero desde el punto de vista de los que son así, no con eh, con nuestra cultura, ¿no? No podemos juzgar la cultura de otros con nuestra cultura, ¿no? Muy bien, entonces entramos al tema de la acumulación del capital, terminamos eso, ¿ya? Sí, seguro que no hay preguntas porque todo se ha entendido, ¿no ve? Licen, quería preguntarle algo más. Estaba viendo que las mujeres mismo ahora así en videos no filtrados que las mujeres están dando a sus hijos a los ejércitos, o sea, como el modo de salvar, como si no quisieran que sus hijos estuvieran pasando, digamos, ¿cómo se diría esto? Para que sus hijos no sean, ¿cómo se dice esto, Licen? Para que no sean para que no les llegue la maldad de los que les están maltratando. Esa parte, Licen, no sé si se ha enterado que a sus hijos e incluso creo que por encima de, ¿cómo se llama esto? De esos alambres con púas les están botando cosas de que salven a sus hijos para que no entren en ese gobierno opresor, se podría decir. Ah, ya, ya. Claro, es el pánico que está viviendo Afganistán, porque miren ustedes,
20 años estuvo en el poder el ejército norteamericano en Afganistán y a mucha gente ha debido corromper, a mucha gente ha debido manejar, ¿no? Y los han convertido en cómplices. Y esos tienen que salvarse, porque los talibanes no les van a perdonar, ¿no? Como sea, tienen que salvarse. Ese es el pánico que estaba viviendo. Ahora ya no está. Ahora todo el mundo que tenía que salir, salió, ¿no? Los que no pudieron salir, bueno, esa es la política, así es la política. Voy a encender la luz un segundito. Les hago una pregunta. ¿En qué país la mujer tiene, pero derechos casi como tienen los varones y tal vez más que los varones? ¿En qué país será eso? Aquí en Esos Bolivia, derechos. Licen, No, en Bolivia no. En Bolivia tiene muchos derechos la mujer, pero en Bolivia no. Les dije, no, se trató en Europa, la mujer es mucho más poderosa, mucho, con mucho más derechos, ¿no? Uy, aquí todavía no, todavía en Bolivia estamos todavía a la saga, todavía estamos. Ha conquistado mucho poder la mujer, pero no estamos como en Europa, por ejemplo. ¿Qué país será? Ni se imaginan. España. España, España más bien es el más atrasado de Europa, ¿no? En cuanto a derechos de la mujer, ¿no? La mujer tiene mucho poder en España. Yo estuve 7 años en España, ¿no? Tiene mucho poder. Pero no, en Francia, la francesa es mucho más poderosa. La alemana, por ejemplo. La sueca, ¿no? Uf, en Suecia, los que manejan el Estado sueco son las mujeres, ¿no? ¿En qué país será donde las mujeres tienen muchos derechos, incluso tal vez más que los varones? Ni se imaginan. En la India. ¿No? En la India tienen mucho respeto a las mujeres, los varones, ¿no? Bueno, hasta las ven como sacerdotisas, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, los gobernantes son mujeres, casi en su generalidad, ¿no? Mujeres. Entonces nos vamos al tema que había dicho. Acumulación del capital. Miren, voy a hacer una especie de repaso, pero no ahora, ¿ya? Para que vayan a acordarse y entiendan lo que es realmente economía política, para que les sirva en su vida política y en su concepción de la vida, ¿no? La economía política, ¿cómo es? En realidad, ¿qué quiere decir, no? Por ejemplo, lo que siempre hemos repetido, ¿qué es el valor? El valor, ¿no? ¿Por qué tanto los capitalistas quieren tener mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Acumulan en realidad valor acumulan, ¿no? El dinero es papel moneda, eso en realidad sirve para comprar nomás. Lo que ellos como capitalistas acumulan es valor, ¿no? Pero ¿qué es el valor? ¿No? Cuando decimos acumulación del capital, estamos hablando de acumulación del valor. ¿Y cómo se forma el valor? Lo que siempre es repetido, ¿no ve? La sustancia del valor, trabajo. La magnitud del valor, tiempo de trabajo, ¿no? Y ustedes nunca me preguntaron, ¿quién calcula eso? No hay nadie que calcule tiempo de trabajo de las mercancías, tiempo de trabajo socialmente, no hay, ¿no? Pero se da. ¿Y cómo se da? Eso tienen que preguntarme. Entonces, acumulación del capital es en realidad acumulación de valor. Y si es acumulación de valor, es acumulación de trabajo.
de trabajo, ¿no? Vean ustedes lo profundo que es la política, ¿no? Si es acumulación de trabajo, ¿qué es? Es acumulación de vida, horas de vida, ¿no? ¿De quiénes? Los que han producido capital, ¿entienden? Así es la cosa, no es acumular dinero nomás, no es tampoco, bueno, nos aproximamos, está acumulando trabajo, ¿no? Yo tengo 1.000 millones de dólares, ¿no? Como tienen los grandes ricos, en realidad, ¿qué tienen ahí? Tienen valor por 1.000 millones. ¿Y qué son esos 1.000 millones? Son millones de horas de trabajo. Y esos 1.000 millones que son vida, ¿no? Teniendo esa concepción, vamos a entender mejor lo que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo. Nos enseñan, ¿no? Que capitalismo es dinero, mercado, así nomás es, ¿por qué tanto molestan? ¿No? Pues en realidad los grandes o los millonarios lo que acumulan es trabajo de los trabajadores o vida de los trabajadores. Hace un rato salí a la calle, vi un albañil que estaba colgándose, haciendo la fachada de un edificio, ¿no? Y cómo ese trabaja, ¿no? ¿Para quién trabaja? ¿No? Ah, para el patrón, ¿no? Que él va a cobrar por eso, él, su sacrificio, su trabajo. Muy bien, entonces ya hemos hablado sobre la acumulación del capital, la reproducción simple del capital, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la reproducción simple? ¿No? Que el capital, ¿no? Inicial del patrón, ¿no? Que nos dicen, ¿no? El Señor les ha bendecido, por eso son ricos, porque tienen envidia, ¿no? Ustedes no son ricos porque han desochado, no les ha bendecido el Señor, ¿no? Esos 1.000 del patrón, esos son horas de trabajo, horas de vida que ha acumulado en realidad, ¿no? Y vamos a suponer que sea sus horas de vida, ¿no? Que sea sus horas de trabajo del patrón, ¿no? El 100% del capital es del patrón, vamos a suponer, ¿no? Esto ya hemos explicado la anterior semana, ¿no? El primer año de reproducción, resulta que aquí hay una plusvalía de 200. Esa plusvalía aquí se invierte. Poco a poco va desplazando ese trabajo de los trabajadores, ¿no? Al dinero sacrificio del patrón, ¿no? El patrón se lo va comiendo su propia plata, es lógico, ¿no? A cambio, ¿qué es lo que existe si se mantiene el capital? El nuevo capital. Y así hemos explicado hasta el año 5. El año 5, ¿no? El quinto año de reproducción del capital, ¿no? La plusvalía que se ha acumulado suma a 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones. Entonces, si suma a 1.000 millones, del patrón ya no existe nada, ¿no? Lo que existe ahora es el nuevo capital, ¿no? La plusvalía que se ha capitalizado. Recuerden ustedes, ¿no? 200 por año, en 5 años, 1.000, ¿no? Entonces, aquí está bien clarito, del patrón ya no queda nada. Todo lo que existe es fruto y sacrificio de los trabajadores. Entonces, ¿qué dice el derecho de propiedad? ¿No? El dueño es el productor. Se ha producido, es el dueño, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Ahora, esto se disfraza también con la compra, ¿no? Compra. Pero llega a ser lo mismo, si razonamos, ¿no? Entonces, el que produce es el dueño. Entonces, ahora, ¿quién ha producido estos 1.000 millones? Los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿a quién debe pertenecer la empresa? A los trabajadores, ¿entienden? Ese es el derecho socialista, ¿no?
en el derecho capitalista, dicen, no, 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 el patrón es ganancia del capital. Gracias al patrón viven ustedes, ¿de qué tanto molestan? ¿No? La lucha de clases ideológica, la lucha de clases política, la lucha de clases en la ciencia, ¿no? Esta es la ciencia de los trabajadores, la ciencia económica de los trabajadores. Entonces, eso hemos explicado cómo el capital del patrón va siendo desplazado, ¿no?, por un nuevo capital. Y llega un momento en que ya no existe nada del patrón y es todo fruto y sacrificio de los trabajadores, ¿no? Y había quedado una pregunta, seguro que me ha dicho, ¿qué es economía política? ¿Para qué sirve? Molestan nomás. Yo quiero estudiar farmacología, fundamentos de enfermería, quiero ser buena enfermera, buen enfermero, ¿no? Pero si se dedican a la política científicamente, van a ser súper enfermeros, súper enfermeras, ¿no? No van a ser, doctor, ¿cómo está? Con el doctor, sí, doctor, el paciente está un poco mal. ¿Cómo está, doctor? De igual a igual. Entonces, tienen que conocer esto, la reproducción, ¿no?, de la simple del capital. Y está puesto aquí, esto siempre tenemos que recordar, siempre, ¿no? El único factor que crea valor es el trabajo. Las máquinas, las materias primas, no crean ni un átomo de valor, ¿no?, pero forman parte del producto, el valor de las máquinas y el valor de las materias primas, ¿no? ¿De qué manera? Eso ya vimos en el capital constante, capital variable. El trabajo transfiere el valor de las máquinas y de las materias primas al producto, el trabajo, solo el trabajo, ¿no? Para que vean cómo de poderoso es el trabajo. Y hemos estudiado la reproducción ampliada del capital también, ¿no? Hemos estudiado las consideraciones. La más importante es que se mantiene la tecnología. Si se mantiene la tecnología, quiere decir que Q se mantiene. ¿Y qué es Q? Es la relación entre capital constante sobre capital variable. Se llama composición orgánica del capital. Es difícil esta parte, yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero teniendo estudiantes como los estudiantes que intervienen, yo creo que no se hace difícil. Entonces entramos al año inicial de producción. Igualito, se invierte 1000. Ya hemos dicho, ¿no?, ¿qué son estos 1000? ¿Por qué son 1000? A ver, 5 puntos al que me diga ya. ¿Por qué estos 1000? ¿Qué son en realidad? ¿Cuánto es en realidad estos 1000? Al primerito que responda. Entonces, 1000 se convierte en mercancías para producir capital constante, capital variable. Ahora ya los 1000 ya han desaparecido. Ahora hay 1000 en máquinas, materias primas y en fuerza de trabajo. Eso se consume. ¿Cómo consume el patrón? Haciendo trabajar en el infierno de Dante. Cuando ustedes trabajen van a decir, realmente es un infierno, ¿no? Hagan trabajar duro. Y aunque sean profesionales, igual, les conté, tengo un amigo médico que duerme en el hospital, ¿no? Un médico además especialista. Entonces, ¿qué producen? Producen panes, chamarras, autos, aviones, celulares, computadoras,
megas, eso que compran todos los días, es mega. Eso produce el trabajo, ¿no? ¿Eso qué se llama? Mercancías. Mercancías, ¿no? Por valor de 1.200, ya hemos dicho, ¿no? ¿Por qué 1.200? Porque la plusvalía es 200. Entonces la mercancía vale capital invertido más la ganancia, 1.200. Todo esto hemos explicado la anterior semana. Lo que tienen que ver es aquí. Cuando no cambia la tecnología, la proporción entre tiempo de trabajo remunerado y tiempo de trabajo no remunerado se mantiene, ¿ya? Se mantiene. Y aquí el tiempo de trabajo remunerado es 4 y el tiempo de trabajo no remunerado es 4 también. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que los trabajadores crean con su trabajo 50, ¿no? 50 por 4, 200. 200 es el valor de la fuerza de trabajo. Producen su propio salario. Y como siguen trabajando, producen más que su salario. Esa es la única fuente de ganancia de los patrones, de los capitalistas. No es el mercado por ningún motivo. El mercado lo único que hace es vender lo que se ha producido, ¿no? Ya con la ganancia que contiene, con la plusvalía que contiene. Entonces entramos al año 1 y hemos dicho, ¿no? El hijito del capital es esta plusvalía que va a entrar al nuevo capital, al capital, como nuevo capital, ¿no? Y va a ir creciendo el capital invertido, ¿no? Siempre este Q, miren, 4, ¿no? Relación entre capital constante y capital variable, 80 dividido entre 20, 4, ¿no? Eso quiere decir que la tecnología se mantiene, ¿no? Después pueden preguntarme, ¿por qué digo eso? Tecnología que se mantiene. Entonces, año 2, ya tenemos, el primer año, mejor dicho, ya no es 1000 como en la reproducción simple, 1000 se repetía. Ahora no, ahora ya está creciendo. 1100. ¿Por qué está creciendo? Porque ahora se invierte 100 de la plusvalía, ¿no? Y así, todo esto también es proporcional a lo que ya hemos estudiado, ¿no? El capital variable, ¿no? Los trabajadores producen una mercancía de 1.300. Aquí está la ganancia antes de ir al mercado, ¿no? Después el mercado lo único que hace es realizar. Y listo, y la proporción se mantiene, ¿no? Ahora producen 55 cada hora, ¿no? Pero se mantiene la proporción porque se mantiene la tecnología, ¿no? Y así estamos en el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Se los hice hasta 10 años, ¿ya? Para que tomen destreza. Aquí, en el 10º año, ¿no? Miren ustedes, el año inicial, el capital era 1000, ¿no? Después subió a 1100, a 1200, a 1300, ¿no? Hasta llegar a 2500. Eso es reproducción ampliada del capital. Cada vez se amplía el capital. Estos 1200 en dinero se convierten en mercancías, capital constante, capital variable, por el mismo valor, 2500. Y claro, los trabajadores que producen mercancías por valor de 3000. Miren ustedes, inversión 1500, pero el producto vale 3000. ¿Por qué vale 3000 el producto? Porque contiene más trabajo que antes, ¿no? Contiene, ahora es 125 por hora, contiene en el tiempo de trabajo no remunerado, 5 por 125 es la plusvalía.
¿Y cuánto es la plusvalía? 500. Eso con calmita lo pueden calcular, ¿ya? Y si no, pues me preguntan la semana que viene. Esto no es... Yo he sido así de estudiante, ¿no? Empezaba a calcular, no podía calcular. Al día siguiente, al docente le decía, ¿por qué no puedo calcular? ¿Por qué no? ¿De dónde sale esto? ¿No? Ahí el docente, yo he tenido muy buenos docentes, eso sí, ¿no? Siempre me han ayudado con una explicación, siempre me han respondido, como tiene que ser el docente, ¿no? El docente tiene que explicar, para eso se le paga, para que los estudiantes aprendan, ¿no? Y aprendan de manera fácil, ¿no? Entonces, no, eso tampoco no es novedad que el docente esté obligado a atender las preguntas de los estudiantes. Y ahora vamos a entrar a lo que no hemos explicado la anterior semana, ¿no? ¿Por qué hace falta trabajo? No hay trabajo. Cuando yo era joven, ¿no? En mi generación, un año buscábamos trabajo. Pero buscar trabajo es golpear 100 puertas. De las 100 puertas, uno te abre, ¿no? Entonces, así. Pero encontrábamos trabajo. Un año tardábamos en promedio. Unos un poquito más, otros más antes, ¿no? Pero ahora no hay trabajo, ¿no? Para entrar a trabajar tienes que hacer ya malabarismos. Por eso que los inmigrantes sacrifican su vida en busca de trabajo, ¿no? Como el capital, en cuarto año van a llevar ustedes, ¿qué está pasando con ese capital? ¿No? El capital es realmente un depredador de fuerza de trabajo. O en Centroamérica, ¿no? Hemos visto, ¿no? Cómo los centroamericanos a pie se han ido a Estados Unidos. Le preguntan, ¿por qué a pie con su familia, sus hijos? ¿No? Queremos vivir. En nuestro país no podemos vivir, ¿no? Buscamos trabajo porque queremos vivir. Derecho a la vida, ¿no? Pero para el capitalismo no hay ese derecho, ¿no? Aquí o trabajas como esclavo o te vas. Y claro, aquí explicamos con la Ley General de Acumulación Capitalista, ¿no? La Ley General de Acumulación Capitalista es la ley que explica la formación de desempleados, ¿no? ¿Cómo se explica con esta ley, ¿no? La formación de desempleados. Así es el capitalismo, ¿no? Si ustedes recuerdan, a mí son jovencitos todavía, nunca hubo pleno empleo en el capitalismo, en ninguna parte del mundo. Siempre hay obreros desempleados, porque esa es la forma de vivir del capitalismo, ¿no? Imagínense que todos tuvieran trabajo. Ay, el capitalismo no resiste, ¿no? Entonces, aquí explicamos, ¿no? Con esto, el crecimiento de la composición orgánica del capital, el crecimiento de Q, ¿no? El capitalismo en sus orígenes prácticamente invertía mitad, capital constante, capital variable, ¿no? A medida que fue madurando el capitalismo en el mundo y también en nuestro país, acuérdense de Patiño, ¿no? Cómo invertía más en esos motores Patiño se llamaba, motores gigantes, ¿no? Para la explotación del estaño, ¿no? Entonces, la tendencia del capitalismo esta es su forma de vida. Cada vez invierten más en capital constante y cada vez invierten menos en capital variable, ¿no? ¿Por qué? El capitalismo tiene que tener obreros desempleados, ¿no? ¿Para qué? Cuando necesite, vengan que necesitamos obreros. Cuando no necesita, váyanse nomás, ¿no? Ese es producto de qué? Del crecimiento de Q, de la composición orgánica del capital,
¿no? Cuando no hay trabajo, se forman cooperativas también, ¿no? Entonces, esto ya es, pues, ¿no? La explicación a todo lo que he dicho, ¿no? Resulta que, miren ustedes, de 1000 en el año 1, se va reproduciendo cada año, creciendo el capital invertido. ¿Por qué crece el capital invertido? ¿No? Porque acumula plusvalía, ¿no? Plusvalía. Se invierte plusvalía. Recuerden lo que dice Enrique Dussel, el creador de riqueza, el creador del capital. ¿Por qué es tan pobre si crea riqueza y crea capital? Porque les roban, claro, ¿no? Aquí trabajo no remunerado, ahí es donde les roban. Entonces, miren, hay una inversión de más de 3 veces, más de 3 veces. Y capital constante, ¿cuánto era? 800 millones. Ahora, ¿cuánto es? 2.700 millones. ¿Cómo ha crecido el capital constante también? Por supuesto. Y el capital variable igual ha crecido, ¿no? Ha crecido de 200 que era a 675, ¿no? Eso quiere decir que esta economía está en crecimiento, ¿no? Por eso produce más mercancías que tienen un valor, ¿no? Antes era 1.200, ahora tiene 3.780, ¿no? Entonces, la economía está en crecimiento y cuando la economía está en crecimiento, ¿no? Empiezan a subir los precios, ¿no? ¿Por qué suben los precios? ¿No? Por ejemplo, capital constante, de 800 millones a 2.700 pasa. Hay mucha demanda de máquinas, mucha demanda de materias primas, ¿no? Eso quiere decir que los precios van a subir. Y los capitalistas que son productores de materias primas y de maquinaria, chochos, felices de la vida, porque van ganando incluso beneficios extraordinarios. Pero también sube el capital variable, ¿no? Sube el capital variable de precio. Ya, recuerden, de 200 que era, ahora 675, ¿no? Esto no pueden aguantar los patrones. No. Está bien que suba las maquinarias y las materias primas, pero que suba el salario de los trabajadores, eso no está bien, ¿no? ¿Por qué no está bien? Porque sucede lo que está puesto aquí, ¿no? Si el capital variable es 675, los trabajadores produciendo 135 por hora, producen ya no en 4 horas, sino en 5 horas. ¿Eso qué significa? Que el tiempo de trabajo remunerado ha crecido a costa del tiempo de trabajo no remunerado, que ha decrecido. Antes era 4 horas, acuérdense, ahora son 3 horas, ¿no? Y esto los patrones dicen, no. Y si sigue creciendo así, el tiempo de trabajo remunerado ya no va a ser 5, sino va a ser 6, ¿no? Y la ganancia ya no va a ser 3, sino será 2, ¿no? 2 horas. Entonces los patrones cambian la Q. Era 4, ¿se acuerdan? 4. Ahora dicen, no, vamos a invertir más en máquinas. Ahora la Q va a ser 6. Es decir, vamos a invertir en capital constante 2.460 y en capital variable 405. Es decir, ¿qué significa este 6? Significa que el capital constante es 6 veces más que el capital variable, ¿no? Y claro, los trabajadores ahora, ¿no? Tienen más explotación, ya no producen el 100%
del capital variable, sino el 166%. ¿No? Ahora vean cómo está la distribución. El tiempo de trabajo remunerado, ¿no? Ya no es 4 horas o 5 horas como era el último ejercicio, sino ha rebajado a 3. Y el tiempo de trabajo no remunerado ha crecido, ¿no? Ahora los patrones están chochos porque tienen más ganancia. Ahora tienen 675 millones de plusvalía, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué los patrones van invirtiendo siempre en capital constante a costa del capital variable, ¿no? Las ganancias tienen que hacer crecer las ganancias. ¿Cómo? Haciendo crecer el tiempo de trabajo no remunerado y por tanto haciendo decrecer el tiempo de trabajo remunerado. ¿Cómo consiguen eso? Con el desempleo, ¿no? Ah, no, aquí no, no importa, paguen nomás lo que pueda usted pagarme, ¿no? Es que necesitan vivir, que sus hijos tienen que comer, ¿no? No importa, patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos desempleados. Entonces, esa es la razón profunda de por qué los capitalistas van invirtiendo cada vez en capital constante y cada vez menos en capital variable. ¿Por qué? Porque quieren hacer reducir el tiempo de trabajo remunerado y hacer crecer el tiempo de trabajo no remunerado. ¿Cómo consiguen esto? Con los desempleados, ¿no? Ah, aquí hay muchos desempleados, van a vender barato su fuerza de trabajo. Esa es la razón de existencia del capitalismo, ¿no? Ustedes dicen, no, el capitalismo está bien, qué socialismo, nos van a quitar nuestra casita, ¿no? En realidad no nos va a quitar la casa el socialismo, sino va a ser justo, ¿no? Todos van a trabajar ahora, todos, y todos van a ganar lo que necesitan, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? 10 puntos al que me diga eso. 10 puntos, ¿no? ¿Cómo es eso que, caramba, les doy un dato más, ¿no? En el mundo hay 3.500 personas que prácticamente ya son prescindibles para el capitalismo. El capitalismo puede seguir produciendo lo que produce ahora, ¿no? Tantos celulares, tantas computadoras, tantos autos, tantos aviones, tanta alimentación, tanta vivienda, ¿no? Puede seguir produciendo, ¿no? Sin contar con 3.500 personas. A ese nivel ha llegado el capitalismo ahora, que llega a ser uno de los grandes problemas de la política mundial. ¿Listo? Clases de desempleados. El desempleo latente, ¿no? Claro, no solamente es el desempleo real, ¿no? Sino hay desempleo latente. ¿Qué significa desempleo latente? ¿No? Que todavía no son desempleados, ¿no? Pero van a llegar a ser desempleados. Es decir, el desempleo está por venir, digamos, es un desempleo latente, ¿no? Ejemplo, los agricultores, ¿no? Están dentro del desempleo latente, ¿no? Porque tarde o temprano se van a ir a la ciudad a buscar trabajo, ¿no? Es un desempleo latente, aunque están trabajando en su agricultura, pero como nadie gana de la agricultura, ¿no? Como sucede lo que pasa en Bolivia, ¿no? Yo acabo de comprarme una manzana, ¿no? Me compré 4 manzanas, ¿no? Yo dije, debe ser del Uribay o debe ser de Cochabamba, pero industria argentina. No fomentamos pues la producción de la agricultura boliviana, preferimos importar, ¿no? Y eso, claro, el campesino que produce manzanas no puede vender sus manzanas y va a llegar un momento que se va a ir a la ciudad, ¿no? O el desempleo intermitente, ¿no? Son obreros que están activos, pero llegan a ser también inactivos. Van a llegar a ser inactivos. Intermitentemente trabajan, intermitentemente
pasan al sector de desempleados, ¿no? Así vive el capitalismo, ¿no? ¿No? Con el desempleo intermitente, desempleo latente, ¿no? Y el desempleo efectivo que existe. Aquí, ¿de dónde sale todo lo que les explico? Del capital. Aunque por curiosidad deberían leer El Capital, ¿no? Y van a ver lo profundo que es todo lo que lo que contiene El Capital. Y Carlos Marx ha dicho, cuando le preguntaron, ¿por qué ha escrito un libro tan difícil? No se entiende lo que escribió. Y dice, en realidad yo no he escrito para cualquier persona. Yo he escrito para los trabajadores. Ellos sí entienden lo que yo he escrito, ¿no? Bueno, ya sabemos la causa del desempleo, ¿no? Porque los capitalistas en todo el mundo invierten más en capital constante y menos en capital variable, ¿no? ¿Y cómo hacen reducir los salarios, ¿no? Pues con los desempleos, ¿no? De la inversión de más en constante, menos en variable, va creando desempleados, ¿no? Entonces, estos desempleados, claro, en el mercado de trabajo, entonces hacen reducir el salario, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Y ese es el poder del capitalismo, ¿no? Ese es el poder del capitalismo. Nada de ejércitos, nada de policías, nada. El poder del capitalismo es desempleados. Si quieren trabajar, calladitos van a trabajar, ¿no? Claro, los trabajadores en la lucha se organizan, forman sindicatos, pelean también, es la lucha de clases, ¿no? Tienen que defenderse también ante esta es una injusticia en verdad, ¿no? Los monopolistas en realidad, los rateros de la plusvalía que crean los trabajadores, ¿no? No solamente se apropian de esa plusvalía que crean los trabajadores, sino que utilizan esa plusvalía para crear desempleados. Esa es la política, la forma como el capitalismo en el mundo entero, no solamente en Bolivia. En Bolivia es más duro todavía, porque es país tercermundista, subdesarrollado, más duro es el desempleo, ¿no? Bueno, cuando vayan al exterior van a ver, ¿no? Sí, cuidado que piensan, licenciado que vive al exterior. Mi esposa me dice eso, ¿no? Tienes que conocer Bolivia. Bolivia es, no, tienes que conocer mejor. Entonces, pero estando en el exterior se ve mucho mejor Bolivia, mucho mejor. Muy bien, entonces, juventud, son las 6. Hice 2 preguntas, ¿no? Hice 2 preguntas. Una pregunta difícil de responder, ¿no? El capitalismo, el desarrollo del capitalismo mundial, porque el capitalismo no es boliviano, norteamericano, europeo, asiático. El capitalismo es mundial, ¿no? ¿Cómo se ha vuelto mundial? Con la colonización, ¿no? El capitalismo mundial, ¿no? Tiene países súper desarrollados, ¿no? Tiene países súper atrasados también. Ese es producto del capitalismo mundial, ¿no? Ha producido 3.500 personas que ya el capitalismo no les necesita, ¿no? No les necesita. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿No? Pensar. Pero hay que pensar rompiendo muchas cosas. Y la otra pregunta era, ¿no? Creo que era la pregunta, ¿qué significa Q? Q en principio es 4, después ha subido a 6. ¿Qué significa Q? Sirle, adelante. ¿Sabes?
¿Qué Q no significa Q? significa, dice, en capital constante sobre capital variable. Creo. No sé. Claro, ese capital con Q es la relación inversa entre capital constante y capital variable. Eso es Q. Pero la pregunta es, ¿qué significa? No es, ¿qué es Q? Q es lo que has dicho, Shirley, muy bien. Pero ¿qué significa eso? Composición orgánica, dice. Su nombre es composición orgánica del capital, su nombre. Pero ¿qué significa que, por ejemplo, sea 4 o sea 6? ¿No? Hemos estudiado la reproducción ampliada del capital teniendo en cuenta que Q es igual a 4, ¿no? Después hemos pasado en el último cuadro que Q se vuelve 6. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir eso? ¿Por qué ya se puede responder con tus palabras, Sile? Eh, claro, ¿por qué? Porque de 4 se pasa a 6, porque se, se aumenta la inversión en capital constante. Antes era 4 sobre 1, ahora es 6 sobre 1, ¿no? Se puede. ¿Pero qué significa eso? Ese 4 y ese 6, Dice, ¿qué significa? Sí, sí, leí. no es la relación entre el valor en el mercado, no sé, No, de una activa empresa, no sé. te está saliendo más bien. Mm, Eh, facilito, ya, y lo dije también, ¿no? Gracias, Siley, por tu interés. Significa, si es 4, significa que el capital constante es 4 veces más que el capital variable. Si es 6, significa que el capital constante es 6 veces más que el capital variable, ¿no? Y si es 100, como hay empresas que tienen esa proporción, significa que 100 el veces más. capital constante es 100 veces más que el capital variable. Así es, juventud. Estudien, por favor, estudien. Sí, yo, miren, he trabajado muy de cerca con don Cirilo Jiménez y con el doctor Isaac Sandoval Rodríguez, los padres de la Universidad del Siglo XX, ¿no? Y he trabajado mucho con Víctor López, ¿no? Víctor López era secretario ejecutivo de la Federación de Mineros cuando se crea la Universidad Nacional del Siglo XX, ¿no? ¿Y qué soñaban, ¿no? ¿Cuál es el sueño de estos padres de la Universidad del Siglo XX? Que sus profesionales sean políticos, ¿no? Que sean políticos, que conozcan, pero no políticos, vivan los trabajadores, que viva, muere el gobierno empleador, que muera, no, sino con esto, ¿no? ¿Por qué tiene que morir el gobierno empleador? ¿Por qué vivan los trabajadores? ¿No? Pero respondiendo con la ciencia. ¿O qué dices, Inge, Jenny? Inge, Adelante, Jenny. yo concuerdo con lo que usted dice. Tenemos que manejar la política en progreso de nuestro mismo país. ¿Para qué? Para que nuestro país sea desarrollado. Porque a veces lo manejamos por otro ámbito, la política, y no funciona. Yo creo que como nuevos profesionales que vamos a hacer, no manejarlo la política, no con ambiciones, sino que con ambiciones de que nuestro país se desarrolle y seamos su potencia, porque estamos en proceso de desarrollo todavía nosotros como país. Como usted en algún momento lo había mencionado, no somos tan desarrollados como país, carecemos de algunas cosas, entonces eh, los políticos tenemos que ir formándonos con esa idea e ideología de qué, de hacer crecer y representar siempre a nuestro país. ¿Con qué? Manejando la política de la mejor manera posible. Eso sería mi opinión, Inge. Muchas gracias. Muchas gracias. La política. Sí. Salud nomás nunca va a solucionar el problema de Bolivia. ¿Ya? Ni siquiera los problemas de salud, ¿no? Pero
pero la política sí va a solucionar, ¿no? En cuarto van a ver ustedes la política nacional, ¿no? Qué interesante es la política nacional, ¿no? Ahí van a entender cómo la política nacional nos ha conducido a este atraso, ¿no? Y cómo queremos salir de este atraso con la política, ¿no? Los mineros, de tanto luchar, se han dado cuenta que la política es la llave del éxito, ¿no? Y sus profesionales tienen que ser políticos, como dice muy bien Jenny. Les llamaré lista y nos vamos, ¿ya? A tomar tecito. Agudo Mayra. Liz, aquí presente, buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Aguilar Daisy. Daisy. Anguela Edson. Edson. Apasa Miriam. Arisaka Ada. Ada. Presente, Lice. Muy bien, Ada. La otra pregunta no me han respondido. La otra intentaron responder. Me alegro mucho. Pero la otra pregunta, ¿cómo se soluciona ese problema del desempleo? Atanasio, en medio del mismo capitalismo, ¿no? Porque pueden decir con lo que dicen, ¿no? Ah, socialismo, listo, derrotamos al capitalismo, ¿no? Pero derrotar al capitalismo en este momento es muy difícil. Atanasio Alan. Ballesteros Luz Melina. Presente, licenciado. Buenas tardes. Bien, Luz. Baltasar Zossi. Presente, Zossi. licenciado. Muy bien, Zossi. Bautista Flora. Presente, licenciado. Muy bien, Flora. Bernabé Jocelyn. Presente, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Por si acaso, este tema que he explicado, que he terminado de explicar, está en el Moodle. Ya pueden bajar sin problema. Canaviri Sirli. Presente, Lice. Muy bien, Sirli. Capia Jenny. Presente, Inge. Muy bien, Jenny. Coyo Laura. Laura. Chavazía Zaida. Presente, Lice. Buenas tardes. Bien, Zaida. Checo Belinda. Belinda. Chura Zichar. Zichar ya no viene, ¿no? Después aparecen, al último aparecen. Trabajito, por favor. Coca Elsie. Elsie. Presente, Lice. Presente, Muy bien, Lice. muy bien, Elsie. Coca Jocelyn. Presente, licen. Muy bien, Jocelyn. Cocha Vanessa. Presente, Lice. Vanessa, muy bien. Condori Heidi. Heidi. Presente, Lice. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Heidi. Condori María Isabel. Presente, Licen. Bien, María Isabel. Cruz Analia. Analia, presente, Muy Lice. bien, Analíes, ¿no ve? Analia, muy bien. Cruz Cristian. Cucho Jonathan. Presente, Lice. Ah, Jonathan, qué bien. Qué bien, Jonathan. Cuisara Zulma. Cusimamani Judith. Presente, Lice. Muy bien, Judith. Estrada Abraham. Abraham. Fiesta Melania. Presente, Lice. Muy bien. Abraham. Ya, muy bien, Abraham. Melania. Gamaza Zider. García Edelmira.
Gaspar Jaime. Jaime. Presente, Lice. Muy bien, Jaime. Lifonso Rosenda. Presente, Licen. Muy bien, Rosenda. Lifonso Claudia. Claudia. Limachi Jenny. Jenny. Mancilla Helen. Inge, no tiene señal la compañera, ha mandado el mensajito al grupo, no sé si puede considerarle como, ¿Por qué no tiene señal? no sé, Liz, Inge, hay algunos lugares que no hay señal. Yo, por ¿Dónde ejemplo, con vive? Wi-Fi estoy, ahí es normal, a veces se tropieza, pues, Inge, por No, favor, con Wi-Fi se consideren esta entiende. vez. De- Se sí, por entiende. eso. No sé, de Nicole, no sé. Siempre ingresa a clases, sí, Inge, hoy nomás no. Sí, tiene asistencia, pero también tiene faltas. Tiene. Sí, ha mandado un mensajito al grupo. Por favor, Inge, considérelo por ahora. La próxima yo creo que ya no va a tener excusas. Voy a ver el grupo, ¿ya? ¿Qué dice en el grupo? Medrano, Rusia. Rusia. Presente, doctor. Muy bien, Presente, Rusia. doctor. Muy bien. Mitma, Rolly. Presente, Rolly. Lice. Buenas Muy tardes. bien, Rolly. Muruchi, Dalia. Dalia. Presente, Muy licenciado. bien, Buenas tardes. Dalia. Nicolás, Josep. Pardo, Joel. Presente, Lice. Bien, Joel. Pascual, Gualberto. Presente, Lice. Muy bien, Gualberto. Poma, Mariela. Presente, licenciado. Buenas tardes. Bien, Mariela, buenas tardes. Porco, Nageli. Presente, Licen. Muy bien. Es Nayeli, ¿no ves? Sí, Nayeli. dice. Ya, muy bien. Zainaga, Franz. Presente. Muy bien, Franz. Zios, Demi. Demi. Zibera, Abril. Zomero, Erwin. Presente, Inge. Bien, Erwin. Saramani, Edgar. Presente, Lice. Muy bien, Edgar. Siácara, Karina. Presente, Inge. Karina, muy bien, Karina. Tapia, Vilma. Presente, Muy licenciado. bien, Vilma. Ticona, Lilian. Presente, Lilian, Licen. muy bien, Lilian. Toledo, Johnny. Presente, Johnny, Inge. muy bien, Johnny. Entonces, Josely. Presente, Licen, buenas Muy tardes. bien, Josely. Tusco, Limber. Limber. Vázquez, Rosaura. Presente, Licen. Muy bien, Rosaura. Viraca, Lorena. Lorena. Zárate, Zoli. Presente, Inge. Muy bien, Zoli. Centeno, Edith. Presente, Edith. Licen. Muy bien, Edith. Muchas gracias por la asistencia, jóvenes, señoritas. A servirse un té caliente. Chao. Licenciado, buenas tardes. No Buenas he podido tardes. estar presente. Es que justo ese momento me he hecho pendiente, me estoy atendiendo y estaba atendiendo la clase, pero justo ese momento me ha dicho Checo, vendeme. Belinda. Sí, licenciado. Checo, Belinda. Sí, lice, Checo, por Belinda. favor. Ya, está bien. Ya, gracias, licenciado. Checo, Belinda. Está bien. Ya. Chao, hasta luego, jóvenes, señoritas. Hasta luego, Licen. Chao, Hasta Shirley. luego. Chao, chao, hasta Hasta luego. luego, Licen. Hasta luego, luego, Lice. Isabel. Chao. Chao.